Bienvenido. El día de hoy vamos a hablar acerca del desarrollo de recubrimientos con el uso de nanopartículas para generar superficies de alto contacto que sean autodesinfectables. Somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial, pertenecientes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El presente video pertenece a la asignatura de Ingeniería de Materiales, cuyo docente es el ingeniero Carlos Pizarro. Para comenzar con la introducción a este tema, nos remontamos a nuestro día a día. Cuando nos referimos a superficies de alto contacto, nos estamos refiriendo a aquellas superficies en las que nosotros interactuamos constantemente. Esto puede ser pasamanos, manijas, barandillas, interruptores. El problema que causa esto es que al tener una constante interacción, aumentamos la carga microbiana en estas superficies y por ende haríamos que se aumente el riesgo de transmisión de patógenos con cada persona que interactúe con estas superficies. Es por eso que se busca una solución para de alguna manera contrarrestar o eliminar esta transmisión de patógenos generada por estas superficies. Aquí es donde entra el tema de nanopartículas. ¿Por qué? Bueno, básicamente las nanopartículas son sumamente útiles en el caso de autodesinfección, depende del componente que usemos, pero asimismo se pueden utilizar en pinturas y barnices, que es el producto primordial que se usan en este caso para recubrir superficies. Entonces, ¿por qué nanopartículas? Bueno, su nombre lo dice, vamos a tener una alta relación entre superficie y volumen y según los componentes que usemos vamos a tener propiedades químicas y físicas que vamos a utilizar para que nos favorezcan a generar estas superficies autodesinfectantes. Ahora bien, una vez entendiendo por qué usamos las nanopartículas, también tenemos que entender cómo nosotros vamos a eliminar estos patógenos que se encuentran en las superficies. He elaborado unos puntos claves que van a ser útiles para entenderlo. En este caso, para eliminar patógenos, he resaltado 3 puntos. Tenemos el estrés oxidativo, básicamente conocido como ROS. Lo que hacemos es generar reacciones reactivas de oxígeno. Luego también podemos buscar la manera de dañar de frente al patógeno por medio de la membrana celular que estos poseen. Y también tenemos que podemos eliminarlos o contrarrestarlos a través del bloqueo de procesos metabólicos. A continuación se van a ver unos componentes que son comúnmente usados para generar la eliminación de patógenos. Se puede apreciar que tenemos plata, óxido de zinc, óxido de cobre y oro. Si podemos apreciar la imagen, se puede ver cómo usamos un conjunto de nanopartículas de plata, las cuales interactúan con la superficie generando el famoso ROS, que habíamos dicho que es la generación de especies reactivas de oxígeno, que logran eliminar luego al patógeno que se encuentra en esta superficie. Es por eso que lo que buscamos es incorporar este tipo de nanopartículas con estos componentes, como en el caso de la imagen que es el plata, a en este caso una matriz de recubrimiento que sea por ejemplo la pintura. Y aquí es donde entra el tema de matriz como nuestro vehículo. Lo que vamos a hacer es que la matriz, siendo ya sean polímeros o solo gel, lo que hacemos es básicamente que sea nuestro vehículo para el cual nosotros usemos las nanopartículas, pero también nos generan ciertos beneficios, como es el dispersar las nanopartículas para evitar que éstas se amontonen. También por medio de la matriz, obviamente de la calidad que usemos de matriz, vamos a asegurar que sea más durable en cuanto a relación, en este caso, efectividad-tiempo. Y por otro lado, podemos controlar la liberación de agentes antimicrobianos. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a explicar más que nada el capítulo de la metodología. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el diseño y enfoque de la investigación y por supuesto vamos a hablar sobre las variables que estamos utilizando para nuestra investigación. Como primer punto, en el caso del diseño y enfoque de la investigación, para nuestro trabajo nosotros lo hemos definido como investigación de tipo aplicada, ya que buscamos una solución práctica a un problema real. Asimismo, para el trabajo se adoptó un diseño no experimental y de corte transaccional, lo que significa que no manipulamos las variables en un laboratorio, sino que recolectamos los datos de la literatura en un momento único
para analizarlos tal cual se presentan. Y por último, en el caso del alcance, hemos definido como descriptivo comparativo, pues el objetivo central que tenemos es contrastar las características de diferentes nanopartículas para poder validar la hipótesis que hemos planteado. En el caso de variables y operacionalización, hemos hecho una matriz para poder resumirlo de la forma más breve. En el caso de la variable independiente, hemos elegido lo que es el tipo de nanopartícula. En este caso hemos considerado tres, que son la plata, el cobre y el óxido de zinc. Y por la parte de la variable dependiente hemos puesto lo que es la viabilidad, la cual cuenta con dos dimensiones, la cual es técnica y económica. En el caso de técnica, más que nada es la eficacia, y económica el tema de los costos relativos, ¿no? Asimismo, para probar nuestra hipótesis, nosotros hemos definido dos variables centrales. Como ya mencioné, en el caso de la BI, lo hemos definido como si fuese cualitativa, que corresponde al tipo de nanopartícula, y ya mencioné los grupos. Y en el caso de la variable dependiente, que es la BD, la viabilidad del recubrimiento, ¿no? En este caso es compleja porque la medimos en dos dimensiones. Por lo tanto, sería más que nada por la parte bueno, si nos vamos con la variabilidad técnica, que es la eficacia, hablamos de una parte cuantitativa, y en la parte económica, que es la medición a través del costo relativo, estaríamos hablando de una variable que es cualitativa ordinal, más que nada. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la población, la muestra y el muestreo, y los criterios que se han considerado para la misma. En cuanto a lo que es la población y muestra, bueno, en el caso de la población estudio, nosotros hemos considerado la literatura técnica y científica que está enfocada en aplicaciones para hospitales, escuelas y centros sociales. Por supuesto, estos de acá deben tomar en cuenta el tema del recubrimiento por nanopartículas. Asimismo, para la muestra, nosotros hemos seleccionado los 10 artículos claves orientados, por supuesto, a estos públicos objetivos, ¿no? Ya expliqué que son los hospitales, las escuelas y los centros sociales. Asimismo, también es importante aclarar que nosotros no utilizamos un cálculo probabilístico. En su lugar, aplicamos un muestreo por criterio, seleccionando aquellos estudios que reportaban explícitamente tanto la eficacia como el costo. Entonces, determinamos este tamaño basándonos en el principio de saturación de información, donde agregar más artículos no cambiaba la tendencia de los resultados que estábamos comparando. Asimismo, también nosotros hemos considerado algunos criterios. En este caso, hemos considerado 4 criterios de inclusión y 2 criterios de exclusión. Para el tema de los criterios de inclusión, hemos considerado artículos que estudiasen estos recubrimientos, específicamente los de plata, cobre y óxido de zinc. También los artículos que reporten los datos de viabilidad técnica en sus multidimensiones, y también, por supuesto, aquellos artículos que nos den datos sobre el tema de la viabilidad económica, más que nada los costos. Recordemos que la parte técnica va por la parte de eficiencia y la parte económica por la parte de costos. Y también, por último, tomamos en cuenta publicaciones de los últimos 5 años para asegurar relevancia, ¿no? Como son estudios más recientes, más modernos, pues que nosotros consideramos que nos va a brindar más confiabilidad a nuestro trabajo. Y en el caso de exclusión, hemos considerado artículos de revisión o metaanálisis que no nos proporcionan ninguna información relevante, y también artículos que posean datos ambiguos, incompletos, que no nos permitiesen la comparación de la misma. Entonces, más que nada, esa es la parte de población, muestra y muestreo y los criterios de los mismos. Bueno, y por último, y para terminar la parte de metodología, vamos a hablar sobre las técnicas e instrumentos de recolección de datos empleados, así como el análisis del tema de los datos, ¿no? Bueno, en este caso, finalmente, nosotros para recolectar los datos utilizamos lo que es la técnica de análisis documental sistemático. Asimismo, el instrumento que nosotros hemos empleado fue una tabla de recolección y comparación diseñada específicamente para alinear los hallazgos de los 10 artículos que hemos seleccionado con las variables para comparar cuáles son las eficacias de cada artículo, los costos relativos de cada nanopartícula, etc. Asimismo, en el caso del procedimiento de nuestro trabajo que hemos hecho para el tema de los datos, lo hicimos por 3 fases. La primera fase fue la búsqueda de selección, la segunda fue la extracción de datos a la tabla, y la tercera fue la consolidación final. Asimismo, también es importante aclarar que en el caso del análisis nosotros aplicamos un método cuantitativo descriptivo, agrupando los datos por tipo de nanopartícula para comparar rango de eficacia
y costos, ¿no? Que son las variables de viabilidad que hemos seleccionado las dimensiones. Por supuesto, asegurando siempre el rigor ético mediante la citación adecuada en formato APA, evitando, por supuesto, el plagio o cualquier otro tipo de cosas que afecten el trabajo. Entonces, con esta metodología rigurosa ya podemos pasar a la parte de resultados que a continuación mi compañera le va a presentar. Los recubrimientos antimicrobianos presentan una estructura común compuesta por tres elementos principales. El primero es la matriz polimérica, que constituye la mayor parte de la formulación. Su función es brindar adherencia, durabilidad y soporte físico al recubrimiento, representando normalmente entre 60 y 70% del total. El segundo componente es el principio activo, formado por las nanopartículas. A pesar de encontrarse en proporciones muy pequeñas, suelen ser las responsables directas de la actividad antimicrobiana. Su concentración varía aproximadamente entre 0,01 y 4%. El tercer grupo corresponde a los aditivos y disolventes. Estos permiten una aplicación uniforme, evitan la aglomeración de las nanopartículas y mantienen la estabilidad de la mezcla. Su participación puede variar de acuerdo con el tipo de formulación y el método de aplicación. En conjunto, estos tres elementos definen la composición general de los recubrimientos y determinan su desempeño funcional. En esta diapositiva presento un resumen de los tipos de recubrimientos antimicrobianos que se evaluaron en el estudio. En el informe completo hay muchas formulaciones, así que se van a mostrar las representativas. El primero es el recubrimiento basado en nanopartículas de plata. Este tipo destaca por su alta potencia antimicrobiana y es uno de los más eficaces en la reducción bacteriana. El segundo es el recubrimiento con óxido de zinc. Además de su acción antimicrobiana, ofrece protección contra la radiación ultravioleta, lo que lo hace más útil en las aplicaciones exteriores y textiles. El tercero es el recubrimiento con óxido de cobre. Este es conocido por su acción rápida, su bajo costo y su amplio espectro frente a distintos microorganismos. Y finalmente, el recubrimiento con dióxido de titanio en fase anatasa. Este actúa mediante un mecanismo fotocatalítico, generando especies reactivas de oxígeno que ayudan a eliminar bacterias y a mantener superficies autolimpiables. En resumen, estas formulaciones representan distintas estrategias antimicrobianas que combinan actividad biocida, estabilidad y posibles usos según el entorno. Ahora les presento los resultados proyectados de eficacia frente a dos bacterias de referencia. En la tabla ven el recuento de unidades formadoras de colonias en el control, es decir, sin tratamiento, y el recuento proyectado después de aplicar el recubrimiento. La tercera columna muestra la reducción en escala logarítmica y la última columna la misma reducción expresada en porcentaje. Un logaritmo mide el orden de magnitud de la reducción. Un logaritmo equivale al 90% de reducción, dos logaritmos al 99%, 3 al 99%. Por eso, al superar los tres logaritmos se considera un umbral de alta eficiencia. Para la bacteria de Aereus, tenemos una reducción proyectada del 3.73 logaritmo, que equivale al 99.98% de eliminación. Y para el Escherichia coli, la reducción proyectada es de 4.30 logaritmo, que equivale al 99.99%. En ambos casos, la eficacia supera claramente un umbral de 3 logaritmos, lo cual indica un desempeño muy alto, aplicable en entornos de riesgo como hospitales o escuelas. Notemos que la Escherichia coli presenta una reducción mayor que el Aereus. Esto concuerda con la literatura, donde muchas nanopartículas metálicas muestran mayor efecto en bacterias, gram negativa que en gram positiva. Ahora hablaremos sobre la composición proyectada de recubrimiento antimicrobiano. En este apartado estudiaremos tres componentes, también el tipo específico, la función y el porcentaje. Nuestro primer componente es la matriz ligante.
cuyo tipo específico vendría a ser el poliuretano acrílico base, cuya función vendría a ser la adherencia y durabilidad, y el porcentaje estimado es del 69%. Nuestro segundo componente es el principio activo, que en este caso vendría a ser el cobre, con un tipo específico de nanopartículas de óxido de cobre, y su función vendría a ser la de actividad antimicrobiana, cuyo porcentaje respectivo vendría a ser 0.1%. Y finalmente nuestro tercer componente, el de aditivos y disolventes, cuyo tipo específico vendría a ser en estabilizantes y agua. Su función principal, facilitar la aplicación y la estabilidad, con un porcentaje estimado del 30,9%, dando un total del 100%. Ahora pasaremos a hablar sobre los artículos estudiados y fundamentos. En este caso se han investigado 10 referencias, pero por brevedad de la presentación solo estudiaremos los 4 primeros. En esta tabla podemos apreciar un resumen teniendo en consideración la referencia, el tipo de nanopartícula o recubrimiento, eficacia cuantitativa reportada, microorganismos y la aplicación principal. La primera referencia tenemos gracias a Kumar and Sharma del año 2022, donde el tipo de nanopartícula estudiado son las de plata, una eficiencia de mayor al 5 logaritmo, lo que representaría ser mayor al 99.9% de reducción en 24 horas, en los microorganismos de E. coli y S. aureus. Su aplicación principal vendría a ser las superficies hospitalarias. Luego tenemos a Ali and Khan del año 2023 en el recubrimiento de óxido de zinc. En este caso tenemos dos tipos de microorganismos. En el primero, de S. aureus, presenta una eficacia del 99.2%. Y en el segundo caso, de K. pneumoniae, una eficacia del 98.7%. La aplicación principal se da principalmente en textiles médicos. Luego tenemos a Zhang and Chen del año 2022 en los óxidos de cobre, una eficacia de 6 logaritmo, lo que representaría ser casi un 100% de reducción en 2 horas en el microorganismo E. coli. Su aplicación principal vendría a ser la industria alimentaria. Y finalmente tenemos a Takeda Fujishima del año 2021. El tipo de nanopartícula vendría a ser el dióxido de titanio y una eficacia cuantitativa mayor al 99,99% de reducción en 60 minutos con ultravioleta frente a los microorganismos de P. aeruginosa. Su aplicación principal se da en quirófanos. Discusión de resultados. En esta sección vamos a analizar lo que son los factores claves para determinar si nuestro recubrimiento no solo funciona, sino que son prácticos y viables. Y ahora pasaremos a hablar acerca de lo que es la viabilidad técnica de eficacia. Para ello tenemos que tener bien en claro el concepto fundamental que es el CMI. ¿Y qué es el CMI? El CMI es la concentración mínima inhibidora de nuestro principio activo, de los elementos que estamos tratando de analizar. Este factor es clave, ya que por medio de los recubrimientos vamos a buscar que esta concentración sea lo más baja posible. ¿Por qué? Porque esto nos va a generar un equilibrio, ya que una concentración baja nos da 3 ventajas principales. La primera, que es la más obvia, que es una ventaja económica, ya que vamos a reducir costos. La segunda, que es la seguridad, ya que vamos a minimizar lo que son las toxicidades potenciales. Y la tercera, que es la funcionabilidad, y ya que si añadimos demasiados materiales, el recubrimiento se vuelve turbio y se despega. Y con un CMI bajo nos garantiza que las propiedades funcionales, como los que son la transparencia y adherencia, se mantengan intactas. En comparativa de concentración de principios activos, se está comparando lo que son los 10 recubrimientos planteados en el resultado, de los cuales tenemos 3 que resaltan por su baja concentración inhibidora, que es el CMI, que es el péptido con un 0.01%, el híbrido de la plata con un 0.05% y la plata con un 0.1%.
Esta tabla resume lo que es la concentración que proyectamos para lograr lo que es la eficiencia deseada en una prueba de potencias. La plata es el campeón entre todos los metales, especialmente en el recubrimiento híbrido. Esto se debe a que su acción no solo es una barrera física, sino que es una acción catalítica. Pero el ganador de todo son los péptidos antimicrobianos, ya que, como les he comentado recientemente, el CMI es 0,1%. Esto se debe a su mecanismo de ataque directo y selectivo, ya que ataca principalmente lo que es la membrana de la bacteria. En conclusión, la baja concentración de estos agentes demuestra la mayor viabilidad técnica y comercial para el desarrollo de recubrimientos de alto rendimiento. Y estos tres agentes van a ser comparados en la viabilidad económica para poder así llegar a un solo agente a analizar. Siguiendo con la línea de discusión de resultados, yo les voy a hablar acerca del tema de la viabilidad económica. Como bien sabemos, tenemos tres tipos de recubrimiento. Un recubrimiento solo compuesto de plata, otra que es híbrida, que está compuesta tanto de pequeñas nanopartículas de plata como óxido de grafeno, y otra que solo son los péptidos antimicrobianos. Para nosotros decir o concluir que aquel recubrimiento es mejor que el otro, en términos económicos, tenemos que concentrarnos primero en aquel recubrimiento que posea una menor concentración. En este caso, el péptido antimicrobiano tiene aquella menor concentración con 0,01%, pero su viabilidad económica y simplicidad operativa resulta insuficiente para aplicaciones a gran escala como en espacios comunitarios que estamos evaluando. Ahora, la plata a priori tiene una menor concentración que el híbrido, pero esta no se puede descartar porque todavía está dentro de los rangos límite, que son el 0,01% y el 0,05% de concentración. Ahora, para nosotros descartarlo totalmente, nos podemos basar en su criterio de complejidad. Como bien sabemos, el híbrido tiene una alta complejidad frente a la plata. La plata solo posee una baja a media complejidad. Entonces, podemos excluir el híbrido. Por lo tanto, podemos concluir que la plata, aquel recubrimiento en base a plata es el más óptimo económicamente debido a que está equilibrado, es decir, tiene una alta eficacia, un bajo uso de su material y una simplicidad operativa. Bien, una vez entendiendo los resultados y la discusión de estos, podemos concluir que el material o nanopartícula por excelencia vendría a ser la plata. Esto porque a gran escala nos va a dar la formulación óptima y más equilibrada. Ahora bien, esto nos conviene porque si nuestra idea es implementarla en procesos industriales a gran escala, en la implementación de matrices como son pinturas, geles, entonces nos conviene aplicar esta para utilizarlo como recubrimiento en superficies de alto contacto. Además, otro punto a destacar es que la matriz de poliuretano acrílico es compatible con múltiples pinturas, es decir, con varias pinturas, y entre ellas tenemos a las más comunes, haciendo mucho más fácil el uso de este material en pinturas. Además, la baja concentración maximiza su eficacia y minimiza el impacto en propiedades físicas del recubrimiento, dándonos una ventaja que vendría a ser una eficiencia en la eliminación de microorganismos como los patógenos y también generando un menor impacto en las propiedades físicas del recubrimiento que vayamos a usar para aplicar las nanopartículas. Eso vendría a ser todo por el trabajo que hemos hecho en la asignatura de Ingeniería de Materiales. Muchas gracias por ver el video.